Hola, mi nombre es Pablo Susaeta, soy trompetista cubano, radicado aquí en Colombia. Soy músico aliado del proyecto de música e información para las orquídeas. Ganador de la convocatoria Escultura Local de la localidad de Usaquén. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco de lo que es el fraseo del jazz, en un aspecto específicamente técnico de la articulación, enfocado hacia los instrumentos de viento, especialmente la trompeta. En la articulación, en la música, es realmente la combinación de dos aspectos técnicos, del staccato junto con el legato. Esa combinación de esos dos aspectos de la música hace la articulación. En el jazz específicamente se usa una articulación específica, ¿no? Se llama jazz articulation o ya articulación de jazz. Esta articulación tiene una forma especial para poder hacer el fraseo del jazz, el lenguaje del jazz. Articulaciones hay muchas que podemos practicar, ya sea dos staccato, dos ligadas, o al revés, dos ligadas, dos staccato. Esta articulación de jazz articulation tiene una particularidad, ¿no? Es un poco diferente. En este ejemplo que les voy a poner, aquí veremos una escala de bebop, una escala bebop. Primera parte del ejemplo, normal, sin articulación. Y la otra parte viene ya con la articulación, que sería una articulación de ta, tará, 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 como dice en la partitura. Entonces, esto sonaría así. Nótese la ligadura que lleva esa articulación. Bien, esta articulación es muy importante para lo que es el fraseo del jazz. En caso de los trompetistas, como dentro de la rutina de estudio de la trompeta hay que abarcar muchos aspectos técnicos. Respiración, el sonido, el calentamiento, la flexibilidad, el staccato, muy importante. Entonces, ¿cómo insertar este estudio, esta articulación en la rutina de estudio de nosotros? Hay muchos ejercicios que hacemos todos los trompetistas, por ejemplo, el clap, que todos hemos hecho clap alguna vez. Un método muy bueno, excelente, muy recomendado para todos los trompetistas. Entonces, ¿cómo podemos sacar el mayor provecho de este ejercicio y aplicar este estudio de esta articulación? Un ejemplo, el clap normal, como viene en el libro, viene legato, todo legato. Hagamos un tono, el fa, por ejemplo. Así es como viene en el libro para que uno lo estudie. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para sacarle mayor provecho a este ejercicio y poder estudiar la articulación? Podemos estudiar, hacer ese clap y ponerle la jazz articulation, la articulación del jazz, con la articulación del ejemplo que pusimos en la partitura. Entonces, esto sonaría así. Y ahí ya estamos estudiando la articulación de jazz. Otra manera de sacarle provecho a este ejercicio viene como el tono mayor, ¿no? Entonces una variante que podemos estudiar es hacerlo mayor, menor y también hacer tonos enteros. Entonces ya estamos haciendo tres cosas en un mismo ejercicio. Entonces estamos aprovechando este ejercicio, estudiando más cosas para aprovechar y ahorrar tiempo en la rutina de estudio de los trompetistas. Un aspecto también, nótese cuando uno toca la nota, la sílaba del ataque no es tan, en el lenguaje de los trompetistas, no está con ta, no es tan golpe de nota con ta, es una sílaba más con da. ¿Qué se logra con esto? Que la articulación sea un poco más fluida y en el lenguaje ya suene más clara, más fluida, con más sentido musical. No es lo mismo hacer esto, en el ejemplo hacemos la escala bebop. Nótese la diferencia de cómo sonaría aplicándole mucho el ta a esa articulación. Estoy haciendo la articulación, pero soy un poco brusca. Entonces a ese golpe de lengua le vamos a aplicar la sílaba da, una sílaba más suave. Entonces sonaría así.
más fluida, más sonido más redondo, más bien. Y esto es importante a la hora de hacer el fraseo para tocar jazz, cualquier estilo. Un aspecto importante también, sobre todo a la gente, a las estudiantes que empiezan como a familiarizarse con esta articulación, un error común es acentuar mucho como la corchea. Entonces eso es un error. Hay que pensarla recta, la articulación más pegada, sin acentuar tanto esa corchea swing, como le llaman. Un ejemplo de esa acentuación que no se debería hacer sería así, sonaría así. Entonces pensar esta articulación más plana, más plana. ¿Ves? Más planas esas corcheas. Y eso le da más sentido al fraseo que uno está haciendo. Otro aspecto también, quería hablar de esta articulación. Articulaciones se pueden hacer muchas. Yo recomiendo esta específicamente. Y otra variante que se puede hacer de esta articulación, en vez de hacer da ta 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 ta, puede hacer tara 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 tara, ligado, ligado, ligado. Sonaría así. En mi caso particular, estas dos articulaciones es muy importante estudiarlas y dominarlas. Otro aspecto también, lo que hablamos antes en el estudio del CLAR, implementar esta articulación en esos ejercicios de trompetas. Entonces, por ejemplo, tomemos el tono de fa y aplicamos esta articulación. Podemos hacerlo, como lo había dicho, podemos el CLAR solo tal tono mayor. Podemos estudiar, hacer el tono mayor, tono menor o tonos enteros. Estudiarlo los tres en una misma secuencia. Por ejemplo, hacemos el primero, como dice el libro, como ese, ¿no? Legato. El menor ya lo podemos hacer con la jazz articulation. Y otra variante de la articulación que podemos hacer el tono entero, por ejemplo, es con tara tara. Y ahí estamos estudiando tres aspectos en un mismo ejercicio. Y así podemos sacar mayor provecho al estudio del CLAR, por ejemplo, en el caso de los trompetistas. Otras formas de estudiar esta articulación, en las rutinas de los trompetistas normal, hay otro método que lo hemos hecho todos, se llama Arban. Entonces el Arban tiene una sección, las escalas del libro. Entonces esas escalas vienen para estudio del staccato, del picado. Entonces podemos hacer el mismo ejemplo. Hacemos la escala, como dice en el libro, staccato, y la repetimos aplicándole esta articulación, ya es articulation. Y ahí vamos cogiendo fluidez en la articulación. Por ejemplo, las escalas Arban, están todas las escalas, empieza por el do mayor, staccato. Bueno, en fin. Entonces esa escala ahora la repetimos y le aplicamos la articulación. Y hacemos todos los ejercicios. Ya estamos estudiando dos cosas en un mismo ejercicio. Bueno, a recalcar la acentuación de lo que hablamos de las sílabas a la hora de hacer uno el staccato, no pegarle tanto a la nota con la sílaba ta, sino con la sílaba más da. A la hora de hacer staccato también se nota la diferencia. No es lo mismo hacer un staccato con la sílaba T enfatizada, oyen cómo se escucha, o hacer ven la diferencia, ¿no? Entonces pensar, sobre todo cuando uno está estudiando fraseo de jazz, haciendo un solo, estudiando métodos,
Aplicar la sílaba da en vez del staccato como tal. Una cuestión para recomendar cuando uno estudie ejercicios, ya sea aplicando la articulación, estudiar todos estos ejercicios con metrónomo. Es muy importante aplicar el metrónomo en todos estos ejercicios para uno tener un correcto sentido del tiempo, de la articulación. Porque ¿qué pasa? Estamos estudiando la articulación despacio, pero ya cuando queremos darle un poco más de velocidad, si no tenemos una estabilidad en el ritmo, se nos puede ir la articulación. A veces cuando fraseamos, ligamos mucho. Hacemos mucha ligadura para hacer una frase. En tiempos, por ejemplo, tiempos más adelante, up. Entonces, estudiar con metrónomo para tener ese sentido del tiempo a la hora de hacer la articulación. Porque no es lo mismo hacer una frase, un patrón jazzístico. Voy a hacerlo ligado, aplicando mucha ligadura. Y vean, nótese como no se oye chévere. Sí, está fraseo, pero nótese está un poco disparejo, que no se oyen los acentos, no se escucha la articulación. Entonces es importante dominar esta articulación con el sentido rítmico, que eso el metrónomo te lo va a dar. Entonces, si lo aplicamos bien en la articulación con un ritmo, esto sonaría así. Nótese la frase como más pareja y se escucha bien la articulación. Con el estudio en metrónomo podemos ponerlo, no es necesario específico, un tiempo, vamos progresando. Primero hay que dominar la articulación, empezamos lento y progresivamente vamos subiendo un poco el tiempo del metrónomo. Importante siempre estudiar lento porque hay que dominar primero esa articulación. Después, a medida que uno vaya cogiendo fluidez, ya puede tocar un poco más rápido los ejercicios. Pero siempre lento, enfatizando bien en que suenen todas las articulaciones de todas las notas. Ahorita hablamos de articulaciones, ejercicios, estamos hablando sobre CLAR, en escalas, es muy importante, pero podemos aplicarla en muchos ejercicios. Hacer arpegios es importante también, aplicando esta articulación. Libros de arpegios hay muchos. Podemos, los libros clásicos de trompeta tienen muchos estudios de arpegio, el Arban. Podemos practicar muchos ejercicios de arpegio, pero despacio y que suene bien la articulación, concentrándonos en que estamos haciendo la articulación correcta. Por ejemplo, un arpegio de do. Hasta el si mayor con la Z hasta la novena. Podemos practicar muchos arpegios de séptima disminuida. Y eso nos va a dar también probar la articulación en otros contextos, que no sean ya más escalas y es importante también. Otro aspecto también, que uno pueda estudiar la articulación estudiando patrones de jazz o licks de jazz. Hay muchos libros, muchas cosas que uno tiene material para poder estudiar esta articulación. Cuando los libros de patrones, por lo general, vienen en un tono, hay muchos que vienen son un tono, entonces uno tiene que hacer el trabajo de hacer, por ejemplo, un patrón jazzístico, una frase, hacer esa frase en todos los tonos. Es importante, igual que cuando hacemos las escalas. Por ejemplo, una escala alterada o disminuida por tonos enteros, también tiene ese nombre. Tenemos el ejemplo en do, siempre aplicando la articulación. Entonces pasamos por todos los tonos. Y así hasta hacer todos los tonos. Con los patrones igual. Transcribir es muy importante a la hora de la formación de coger lo que es el lenguaje del jazz. Pero no solo transcribir, en mi opinión, sacar el solo y ya, lo saqué, lo toqué y ya, perfecto. Entonces yo recomiendo también analizar el solo como tal. Por ejemplo, estamos sacando un solo de Freddie Howard, no sé, en tal tema, entonces analizar el tema, la armonía.
Entonces fijarse uno, por ejemplo, en una secuencia armónica que es muy común en el jazz, el 2-5-1. Entonces fijarse en la transición, en este pedazo, ¿qué hizo Freddie Howard ahí? ¿Qué frase utilizó? Entonces, por ejemplo, una frase cualquiera. Ok, está chévere. Entonces esa frase yo la copio y yo mismo la transporto en todos los tonos. Y voy haciendo ese patrón en todos los tonos. Y eso va, aparte de seguir practicando lo que hablábamos de la articulación, nos va dando sentido armónico, comprender el segundo quinto, lo que hizo Freddie Howard, qué escala utilizó. Y eso nos va a ir desarrollando lo que es el fraseo del jazz, el famoso lenguaje del jazz. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de aspectos técnicos de la articulación, de cómo estudiarla, patrones, arpegios, escalas, pero una cosa importante en cuanto a lo que se dice lo que es el lenguaje del jazz y el fraseo, quiero insistir en un punto importante, que es la escucha, de cómo uno escucha jazz. Normalmente, que me ha pasado con mis alumnos, ¿no? Vienen a clase y quieren tocar jazz, nunca han tocado jazz y quieren saber, bueno, cómo estudio, qué es lo que puedo hacer. Entonces, primera cuestión es, yo les pregunto, bueno, ¿te gusta el jazz? Sí, ¿y qué escuchas? Entonces, normalmente la respuesta suele ser, no, un video en YouTube de Arturo Sandoval, y es muy poco. Entonces yo les digo la manera cómo se escucha jazz, porque se habla en un lenguaje. Entonces, como cada lenguaje entra mucho por la audición, tiene que escuchar mucho. Uno quiere aprender a hablar inglés, por ejemplo, y tiene que escuchar mucho inglés, y entonces en el jazz pasa lo mismo. Entonces yo les recomiendo cómo se escucha jazz para poder uno desarrollar ese lenguaje y reconocer ese fraseo. Y entonces mi recomendación es, por ejemplo, coger un disco por ejemplo, de Miles o cualquiera, el Kind of Blue, por ejemplo. Entonces tú con esa grabación es escucharla las 24 horas del día, un mes, por ejemplo, todos los días escuchando a Miles, el Kind of Blue. De tal manera, de tanto escuchar, tú puedas cantar los solos con la voz. Te aprendas, de tanto escuchar, te aprendas los solos de Miles y los puedas cantar con la voz encima de la grabación. Eso es un punto importante de la apreciación musical cuando uno quiere aprender un género musical. Esto se aplica para todos los géneros. Si quieres tocar salsa, tienes que escuchar salsa para pillar el lenguaje, el fraseo. Con el jazz pasa exactamente igual. Entonces es coger discos clásicos y escucharlos 24 horas al día. Aparte de hacer el trabajo de las transcripciones, sacar licks, patrones. Eso está bien, pero importantísimo es la apreciación musical, escuchar mucho. Y así es como yo le digo a mis alumnos que escuchen jazz. No es solo ver un video en YouTube y decir, bueno, ya escuché. No, es coger un disco y aprendérselo de arriba abajo.